Hay una diferencia enorme entre alguien que hace su trabajo y alguien que ama lo que hace. Lo has visto en la vida real. Lo sientes cuando entras a un lugar y quien te atiende está ahí porque no le quedó otra opción, cumpliendo el horario, esperando que llegue la hora de salir. Y lo sientes también cuando te encuentras con alguien que genuinamente se preocupa por lo que está haciendo, que está presente de verdad, que haría lo que hace aunque nadie lo estuviera mirando. La diferencia no siempre está en los resultados inmediatos. A veces, en el día a día, es difícil distinguirlos, pero en el momento de la crisis todo queda al descubierto. Hoy Jesús usa exactamente esa diferencia para decirnos algo sobre quién es Él. Y lo hace con una claridad que no deja mucho espacio para la ambigüedad. El asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Piensa en eso. No es que el asalariado sea necesariamente una mala persona. Quizás tiene miedo, quizás tiene familia, quizás tiene razones perfectamente comprensibles para correr. Pero la realidad es que en el momento decisivo, cuando más se le necesitaba, no estaba. Las ovejas quedaron solas. Y el lobo llegó. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso en la vida? Personas que estuvieron mientras todo iba bien y desaparecieron cuando llegó la tormenta. Relaciones que parecían sólidas y que se disolvieron en el primer momento de verdad. Promesas que sonaron sinceras y que no sobrevivieron a la primera prueba real. No porque esas personas fueran malas, sino porque su compromiso tenía un límite. Y todos los compromisos con límite terminan revelándose tarde o temprano. Jesús dice, yo no soy así. Y no lo dice como una afirmación vacía. Lo dice habiendo ya tomado la decisión. Lo dice desde el otro lado de la cruz, donde quedó demostrado de una vez y para siempre que su compromiso no tenía límite. Que cuando llegó el lobo más grande, el que ningún pastor humano podría enfrentar, él no huyó, se quedó. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Hay algo en esa frase que necesita aterrizar despacio, porque la escuchamos tanto que corremos el riesgo de que resbale sin entrar. El buen pastor da la vida, no la presta, no la arriesga calculando el retorno. La da, sin vuelta atrás, sin negociación, sin esperar a ver si las ovejas se lo merecen primero. Y aquí viene algo que Jesús añade y que cambia completamente el peso de la historia. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Eso es fundamental. La cruz no fue una derrota, no fue un accidente, no fue Jesús perdiendo el control de la situación. Fue una decisión, tomada libremente, con plena conciencia de lo que significaba, con poder suficiente para haberlo evitado si hubiera querido. Lo que eso dice sobre el amor de Dios es algo que podríamos pasar años intentando comprender y seguir sin agotarlo del todo. No te amó porque no tuvo otra opción, te amó eligiéndote, deliberadamente, sabiendo exactamente el precio y pagándolo de todas formas. Eso cambia la forma en que uno recibe ese amor. No es el amor de alguien atrapado en una obligación, es el amor de alguien que eligió. Y cuando alguien te elige a sabiendas de todo lo que eso implica, la respuesta natural no es indiferencia. La respuesta natural es gratitud, asombro y el deseo de hacer algo con eso. Ahora hablemos de algo que el Evangelio menciona y que muchas veces pasamos por alto porque estamos demasiado ocupados con la imagen del pastor. Las ovejas. Porque en esta historia nosotros no somos espectadores, somos parte del rebaño. Y eso tiene implicaciones. Jesús dice que sus ovejas lo conocen. No que saben quién es Él de manera abstracta, lo conocen. Hay una diferencia enorme entre saber que alguien existe y conocerlo de verdad. Conocer a alguien implica tiempo, conversación, momentos compartidos, la experiencia acumulada de haberlo escuchado en distintas circunstancias y haber reconocido su voz incluso cuando las condiciones no eran las mejores. ¿Lo conoces así? ¿O lo conoces de oídas? Porque el rebaño no funciona solo por la bondad del pastor. También requiere algo de las ovejas. Requiere que estén atentas, que no se dispersen demasiado, que cuando escuchen la voz reconozcan que es él y no otra cosa, que permanezcan lo suficientemente cerca como para escuchar. Y aquí viene la parte incómoda. Vivimos en un mundo extraordinariamente ruidoso. No solo en el sentido literal, aunque eso también es verdad, sino en el sentido de que hay una cantidad abrumadora de voces, propuestas, narrativas, urgencias y distracciones compitiendo permanentemente por nuestra atención. Y en ese ruido, la voz del pastor puede volverse difícil de distinguir, no porque se haya callado, sino porque nosotros hemos bajado el volumen de las cosas que nos conectan con ella: la oración, la lectura de la palabra, el silencio deliberado, la comunidad de fe, los momentos en que simplemente te detienes y preguntas ¿qué me estás diciendo hoy? Cuando esas cosas desaparecen de la vida, no es que Dios deje de hablar, es que nosotros dejamos de estar en posición de escuchar. Y en ese estado de desconexión las otras voces ganan terreno, las que prometen mucho y entregan poco, las que suenan razonables pero llevan a ningún lado. Y aquí entra el lobo. Jesús no romantiza la realidad del camino espiritual. No dice que seguirlo es sencillo ni que el peligro no existe. Habla del lobo con toda naturalidad porque sabe que está ahí, que existe, que tiene una estrategia, que no se anuncia con señales de advertencia. El lobo no llega siempre con cara de lobo, a veces llega disfrazado de comodidad, de esa zona cómoda donde la fe se vuelve tibia, donde ya no cuesta nada porque ya no implica nada, donde la relación con Dios se reduce a un ritual vacío que hacemos por costumbre pero que no transforma nada.
A veces llega como una duda razonable que se va agrandando hasta convertirse en cinismo. A veces llega como una prioridad legítima que ocupa cada vez más espacio hasta que lo espiritual queda en el último lugar de la lista. No siempre es dramático, no siempre es evidente, pero el resultado es el mismo: dispersión, alejamiento. Ovejas que se van encontrando cada vez más lejos del rebaño, sin saber exactamente cómo llegaron tan lejos. ¿Te suena familiar? La buena noticia es que Jesús tampoco romantiza la capacidad del lobo para ganar definitivamente, porque él sigue siendo el pastor. Y el pastor no se queda quieto cuando una oveja se pierde. Y luego hay algo más en este evangelio que abre el horizonte de una manera que es difícil no sentir. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús no está pensando solo en los que ya están cerca. Está pensando en los que todavía no han escuchado, en los que están en otras partes del mundo, en otras circunstancias, en otros contextos, que todavía no conocen esta voz, pero que cuando la escuchen la reconocerán. Que algo en su interior responderá porque estaban esperando exactamente esto, aunque no supieran que lo estaban esperando. Eso tiene consecuencias para nosotros. Porque si somos parte del rebaño de un pastor que piensa así, no podemos quedarnos encerrados en nuestra propia pequeñez. La fe cristiana no es un club privado con lista de acceso exclusivo. Es una invitación que se multiplica. Cada persona que ha encontrado al buen pastor se convierte, de alguna manera, en parte del camino por el que otros pueden encontrarlo también. ¿Cómo tratas a las personas que están fuera del redil? ¿Con juicio, con distancia, con la sensación de que son el problema? ¿O con la conciencia de que el pastor también las está buscando y que quizás, solo quizás, tú puedes ser parte de cómo las encuentra? Uno solo rebaño, un solo pastor. Esa es la visión. No un grupo pequeño de elegidos que se cuidan entre sí mientras el mundo se cae a pedazos, sino una comunidad que crece, que incluye, que se expande hacia afuera porque el amor del pastor no cabe dentro de ningún límite que los humanos queramos imponerle. Y al final de todo esto, vuelve la pregunta que el Evangelio deja suspendida en el aire. ¿Lo estás siguiendo de verdad? No en el sentido de si tienes las creencias correctas ordenadas en tu cabeza, no en el sentido de si cumples con los rituales establecidos, sino en el sentido profundo y cotidiano. ¿Está Él en el centro de tus decisiones? ¿Lo escuchas cuando habla o solo cuando quieres escucharlo? ¿Confías en Él lo suficiente como para seguirlo también cuando el camino que señala no es el que tú habrías elegido? Porque el buen pastor no te pide perfección. Te pide que lo sigas, que cuando te disperses, que pasará, te dejes encontrar. Que cuando el lobo aparezca, que aparecerá, no intentes enfrentarlo solo, sino que vuelvas al pastor que ya venció a todo lobo que se le haya puesto enfrente. Que cuando la voz se sienta lejana, no te resignes a vivir en el silencio, sino que hagas lo que haya que hacer para volver a escucharla. Jesús dio su vida por ti. Eligió hacerlo, con plena conciencia, con amor que no tenía otro nombre posible. La única respuesta que hace sentido ante eso es seguirlo. Que el Señor te bendiga hoy. Y que en este lunes que empieza puedas reconocer su voz en medio de todo lo que viene.